Todo tuyo. Bien, bien. Bueno, entonces nos saludamos así, muy a lo somático, nos faltaría así, pero sabemos cómo traerlo de todas formas. Quiero agradecer muy especialmente a todos los organizadores, a Daniel Oil, a la IAGC, a Efecto Butterfly, todo el equipo, Marcelo, todos, porque están haciendo un trabajo maravilloso y están haciendo esto posible. Mi nombre es Laura Smuch y me interesa particularmente, me interesan todos los temas, pero particularmente me interesa mucho esto de lo somático y vamos a estar explorando este tema en profundidad hoy. Ya a esta altura estamos todos familiarizados con el modelo de las tres mentes, ¿verdad? Ya estuvieron entrando en lo somático, ya saben qué es la mente cognitiva, qué es la mente somática, qué es la mente de campo. Así que les voy a ir pidiendo que a medida que van entrando, se vayan acomodando. Ustedes ya tienen todas las formas de ir ingresando a sus cuerpos, aunque no los guíe. Sé que fueron guiados en otras presentaciones y muchos de ustedes ya son expertos en este tema. Nosotros insistimos mucho con esto de lo somático, y si bien lo hacemos y si bien lo enunciamos, muchísimas veces la inteligencia somática o el campo de lo somático es algo que se dice, algo que se enuncia y a lo que en realidad se le deja poquito tiempo. Entonces, mi propuesta de hoy es compartir con ustedes algo de información relacionada con diferentes formas de conectar con nuestros cuerpos, ese territorio de nuestra propia existencia. Y voy a comenzar contándoles un cuentito que ustedes ya conocen. En el principio fue el verbo, nos contaron, y esta afirmación es válida para muchos contextos. Con las palabras nosotros creamos, generamos realidades. La voz es alma y creatividad pura. Ustedes saben que la palabra abracadabra en arameo significa será creado por palabras o creo mientras hablo. En el idioma guaraní, por ejemplo, existe una palabra, nga, que tiene varios significados. Por un lado es palabra, por el otro es garganta, por el otro es alma. Ahí comienza todo, ahí todo es creado. Sin embargo, podemos rebobinar e ir un ratito antes que nos aparezca la palabra escuchada, la palabra dicha o la palabra escrita. Vayamos a los orígenes, a la esencia, a lo primigenio. Hubo otra cosa antes que la palabra. En el principio fue el latido. El latido en la cueva suave del útero entre fluidos, en una experiencia sonora y táctil, un desarrollo inmerso en un universo de olores, sabores, formas, colores, texturas. Los invito a que vayan a ese lugar, a ese momento. Cada uno de nosotros, en esa experiencia intrauterina, preparándonos para la existencia física en la Tierra, ya sabíamos de temperaturas, teníamos gran cantidad de información acerca de la composición de nuestro entorno, de ese entorno hogar placenta, ese territorio fértil, ese campo de creación pura. Ya conocíamos el movimiento, lo conocíamos profundamente y lo conocíamos sin palabras. Sabíamos del latido del corazón de nuestra madre, su voz, los ronroneos de su digestión, su risa, sus ronquidos.
su tos, sus estornudos, el movimiento de líquidos y gases dentro de su cuerpo, su canto. En ese colchoncito de líquidos y membranas amnióticas durante nuestra gestación, vivimos en una estimulante variedad de sonidos, vibraciones y movimientos. Y desde el exterior, casi sin distorsión, llegaban otras voces, patrones de entonación, volúmenes y ritmos. Igual que el de nuestros antepasados, nuestro cuerpo es un manojo de terminaciones nerviosas y sensoriales que nos permiten nuestra experiencia como seres vivos. Como dice David Le Breton, la condición humana es esencialmente una condición corporal. El latido, esa actividad rítmica desde las primeras semanas de gestación, la temprana sensibilidad cutánea en el área genital, palmas de las manos, plantas de los pies, son las áreas de las primeras sensibilidades que despliegan un gran número y variedad de receptores sensoriales en nuestra versión adulta. En la semana 17 de gestación, ya el abdomen, las nalgas son sensibles. Ya hay sensación de frío, de presión, de dolor. A la semana 34, casi todo el cuerpo es sensible a un ligero toque de una pluma. El tacto, el primer sentido, es la piedra angular de la experiencia humana y de la comunicación, y nos cuenta Montagu que comienza en el útero. Nuestro cuerpo físico es el hogar de lo sensible, el espacio-territorio donde florecen las sensaciones. Nuestra cultura ha descuidado su importancia y vivimos una insuficiencia de experiencia sensorial, por ejemplo, con privilegio de lo tecnológico. Nos relacionamos más y conocemos más nuestros bienes de consumo que nuestro propio cuerpo. Acá recibimos las notificaciones con más expectativa y apertura que recibimos los indicios de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, tardamos en registrar que un hombro nos está doliendo, que tal vez sería una buena idea centrar la espalda, sentarnos en una forma más ecológica para nuestra postura, por ende para nuestra columna vertebral. ¿Mediante qué otro medio, a no ser nuestros sentidos, nos es posible penetrar en ese nutritivo tejido de contactos humanos y en el cosmos de la vida misma? Parecemos no advertir que son nuestros sentidos los que contribuyen a través de todo nuestro soma a la creación de nuestra realidad subjetiva. Cerrar cualquiera de estos sentidos es reducir su dimensión y hasta a veces perder contacto con ella. A veces nos quedamos atrapados en ese mundo de palabras impersonales, sin contacto, sin gusto, sin sabor. Hablamos y utilizamos la palabra desnuda, ese verbo del cual, el verbo es el de la Biblia, en el cual todo comienza. A veces se convierte en sustituto y no complemento de la riqueza multidimensional de esto y de nuestros sentidos. Sin conciencia, presencia de nuestras sensaciones, el mundo se nos hace neutro, burdo, plano, árido. Las palabras tienden a ocupar el lugar de la experiencia. Se convierten en conceptos rígidos, cajitas, en lugar de no acompañando a la experiencia vivenciada a través de la sensorialidad personal. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando decimos nuestros sentidos? Este señor, Aristóteles, nos contó en algún momento que nosotros tenemos 5 sentidos. 5 sentidos. David Le Breton, un gran estudioso de este tema, nos cuenta que reducir a 5 nuestros sentidos es simplificar las cosas para volverlas más fáciles al entendimiento. Sin embargo, tenemos muchos más, y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a probar algo.
Cierren los ojos. Cierren los ojos. Alarguen sus brazos hacia adelante. Perciban esos brazos y noten cómo se dan cuenta que los brazos están ahí. Sacudan un poquito los dedos. ¿Cómo saben que los dedos se están moviendo? Ahora los invito a ponerse de pie, con los ojos cerrados. Y pueden sentir el apoyo de los pies, con los ojos cerrados. Recuerden, los que estuvieron con Robert ayer, hicieron algo parecido. Se pararon en una pierna, después se pararon en otra, probaron con ojos abiertos, con ojos cerrados. Cada uno pruebe a qué recurre para poder mantener equilibrio. El equilibrio, que es otro de nuestros sentidos. Mantener equilibrio no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver con estar en una buena preparación física. Tiene que ver con muchísimas otras cosas. Prueben moverse ahora como quieran. En el espacio donde están, muévanse como quieran, percibiendo las plantas de los pies, percibiendo las manos. Mientras les cuento que en realidad este sentido del equilibrio maravilloso tiene una cantidad maravillosa de conexiones en el oído interno, estructuras elaboradas, tesoros. Muevan las articulaciones y perciban qué pasa en el cuerpo a medida que se mueven. Inclinen con ojos abiertos o con ojos cerrados, como tengan ganas, la cabeza hacia un lado y hacia el otro, notando qué es lo que sucede en el cuello, saboreando la sensación de eso que va sucediendo en el cuello, percibiendo los milímetros que se van moviendo. Y todo eso que vamos notando gracias a todos los sentidos que estamos desplegando en este momento, además de esos maravillosos 5 que ya conocemos. Por último, voy a invitarlos a que perciban el cuerpo y perciban el movimiento desde el cuerpo, porque es muy probable que algunos de ustedes estén generando la imagen del cuerpo moviéndose. Bueno, pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la invitación es a buscar sin necesariamente traer la imagen. Perciban qué músculos se hacen presentes. Y acá estuvimos conectándonos con 3 sentidos más: el equilibrio, la propiocepción, la sensación de elongación de músculos. Pueden ir volviendo a los asientos. No dijimos nada del famoso sexto sentido. Eso lo vamos a dejar para otro momento, para otra charla, porque hay muchas diferentes explicaciones acerca de qué es el sexto sentido. Así que por hoy lo vamos a dejar ahí. Estuvimos encontrándonos con el equilibrio
y con la sensación de las articulaciones, de los huesos, de los músculos. Ahí estamos. Nuestra cultura tiene una cuenta pendiente y es esta, es estar más en contacto con nuestros cuerpos, más en contacto con la conciencia de nuestros cuerpos. Hacer actividad física, un deporte o gimnasia no implica necesariamente conciencia del cuerpo. Es por eso que muchas veces nos dañamos con prácticas que van más allá de lo que podemos hacer, porque forzamos el límite de lo que puede resistir nuestro cuerpo. Muchas veces estamos en la bicicleta fija, con el celular en la mano, y no estamos con conciencia ni prestando atención al aire, a la sangre que circula, a la temperatura del cuerpo que se va modificando. La atención está en la tele o en el celular. Entonces ahí, por más que estamos haciendo actividad física, no es una actividad física con conciencia. Algunas disciplinas de conciencia somática, como por ejemplo algunas variedades de yoga, la eutonía, el método Feldenkrais, la somática, la técnica Alexander, nos invitan a la exquisitez de la presencia de las sensaciones y también a la de los movimientos. A veces estas disciplinas se hacen con fines terapéuticos y otras simplemente por el placer de aprender a estar más presentes en nuestro soma, esa curiosidad que nos lleva a querer saber más acerca de nuestro primer territorio de la experiencia. La mente somática es la mente dentro de nuestro cuerpo. Nos estamos invitando a estar más en contacto con él, a reconocer las sensaciones y nuestras percepciones. Cuando estamos en contacto con nuestros somas, somos más conscientes de nuestra vitalidad y estamos más disponibles para nosotros mismos, para nuestras intenciones y para el contacto con los demás. Recapitulemos. La percepción humana es el proceso por el cual los estímulos sensoriales se traducen en una experiencia organizada. Los sentidos son los transductores que aceptan y señalan patrones de energía del mundo exterior que el cerebro lee para deducir el estado de actividad del mundo y de los propios estados del cuerpo. La información llega a través de los sentidos y somos nosotros quienes le damos sentido. Juzgamos, interpretamos, decidimos en base a esa información que vamos recibiendo. Está por un lado la información que llega a través de nuestros sentidos y también nuestra percepción, interpretación, historia personal, ese hojaldre de realidades, esa mediación del lenguaje. Con todo eso le vamos dando sentido a la sustancia del mundo. Y el lenguaje nos permite, de algún modo, compartir estos conceptos con los miembros de nuestra comunidad. Es decir, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato no son solamente facultades biológicas, sino también prácticas y construcciones culturales. Cada cultura, esto ustedes seguramente ya lo saben, categoriza los sentidos de manera diferente. Cada sentido organiza el mundo perceptivo en forma única y cada persona como perceptor, por ponerle una palabra, tiene su propia experiencia subjetiva. La forma en la cual percibimos el mundo varía de sentido a sentido, de momento a momento, de cultura a cultura. Podríamos decir que los órganos de la percepción tienen dos terminaciones, una que entra al cuerpo y otra que ingresa al mundo. De la piel hacia adentro, las impresiones que nos llegan a través de los ojos, los oídos, la piel, se traducen en señales electroquímicas que viajan al cerebro y allí se despliegan, presentándonos el mundo externo dentro de nuestro ser. Y tenemos muy en claro que la mente no es local, que las ideas y nuestra construcción perceptiva se ubican en el espacio, en un holograma que nos rodea. Ese tema lo vamos a dejar para otro momento. Hoy simplemente vamos a decir que de la piel hacia afuera, los órganos de la percepción
extienden nuestras mentes, la cognitiva y la somática, hacia el campo. Los sentidos nos introducen al mundo desde adentro hacia afuera y es donde nuestro cuerpo afecta al mundo. A través de nuestros sentidos influimos en las organizaciones, nuestra percepción de nosotros mismos desde lo sensorial baña y colorea nuestras relaciones, la regulación de nuestras emociones. De acuerdo con las culturas, la división y nombres que les damos a los sentidos varían. En una tribu en Nigeria, le escuché decir a un especialista, solo reconocen 2. En el sensorium occidental, el nuestro, tiene gran preponderancia todo lo visual. Otras culturas privilegian los olores, e incluso en el pasado privilegiábamos los olores, como si fueran sentidos de alta alcurnia, esenciales. El lenguaje metafórico suele basarse en términos sensoriales, como cuando decimos, por ejemplo, algo me huele mal. Tenemos una dimensión sensual en nuestro lenguaje, lo cual nos llevaría, tal vez en otro momento, a explorar juntos hasta dónde el lenguaje puede ser sentido, de qué forma las vibraciones acústicas nos llegan, cómo reverberan las palabras y sus significados en el cuerpo, y tanto más. Vamos a ver unas imágenes. En esta imagen, que empieza con el texto percibiendo la mente cognitiva, vamos a ver una descripción de los diferentes tipos de pensamiento que podemos tener. Acá hay algunos, no están todos. Podemos tener pensamientos agitados, pensamientos repetitivos, pensamientos de planificación, conversaciones recordadas, películas mentales con recuerdos, películas mentales con eventos imaginados, imágenes tipo fotos, imágenes acompañadas por sensaciones o emociones. Ahora, vamos a ver qué nos sucede en el cuerpo con determinados pensamientos. ¿Cómo percibimos los pensamientos? Algunos pensamientos. Vamos a ir, por ejemplo, a lo que estén pensando en este momento. ¿Los pensamientos te golpean? ¿Flotan en tu mente como nubes? ¿Te aprietan la garganta, te susurran, te gritan? ¿Aparecen en una pantalla en tu mente? ¿Están en tu estómago? ¿Se mueven en tu cabeza? ¿Se mueven en tu cuerpo? ¿Se repiten una y otra vez? ¿Aparecen desde arriba, desde abajo, desde adelante, desde atrás, de la derecha, a la izquierda? Si son pensamiento tipo imagen, son tipo arte, abstractas, reales. Si son sonidos, ¿cómo son? Mono, estéreo, vienen desde algún lugar, ¿cómo es el tono? Es decir, ¿cómo afectan los pensamientos a nuestro cuerpo? Tómense unos instantes para probar con lo que estén pensando en este momento. ¿Por qué parte del cuerpo anda eso? Percibo, luego existo. Desde el pienso, luego existo de Descartes, al volver al cuerpo se nos modifica el juego y todas las posibilidades que allí se abren. Es que muchas veces es tan complicado ponerle nombre a eso que ocurre en el cuerpo. En muchas ocasiones no encontramos palabras adecuadas que abarcan la multiplicidad de sensaciones con las micropercepciones que albergan. Esas sensaciones que van modificándose, que no son siempre las mismas, que no se ubican en los mismos lugares. Con las palabras, con la mente cognitiva, que muchas veces encasilla y generaliza, decimos, por ejemplo, tengo frío. Y unos segundos después,
esa sensación se corrió, se hizo más o menos frío, no es una sensación duradera en el tiempo. Las sensaciones van fluyendo, van cambiando, necesitan cuerpo y necesitan mundo. Por ejemplo, ¿cómo son las sensaciones que te produce estar sentada, sentado ahí en la silla donde estás en este momento? ¿Cómo van cambiando de acuerdo a los micromovimientos? Vayan probando, vayan movilizándose en la silla, notando cómo van cambiando de acuerdo a esos pequeños movimientos de ajuste que van haciendo. Noten qué sucede cuando anclan la pelvis, cuando sienten los isquiones, cuando apoyan bien los pies en el piso, cuando se descalzan, suponiendo que estén calzados, podrían descalzarse para que los pies toquen el piso. Veo que algunos están en pastito, así que más lindo, así dice Eduardo, así que más lindo todavía. Entonces, ¿cómo van cambiando esas sensaciones? ¿Cómo se va modificando el respirar? ¿Qué emociones puede llegar a estar despertando lo que están oyendo? En ese mover esa pierna que estaba sin moverse hace un ratito, aparecen aguijones, pulsos, vibraciones, picazones. Vayan notando. A veces llegan a la palabra que lo describe y a veces simplemente ni hace falta llegar a la palabra. Quédense en la sensación. Hay una eutonista de quien he aprendido mucho y con quien estudié y sigo estudiando, que se llama Susana Kesselman, que llama a esto pensamiento corporal. Incluso su libro más importante se llama así, Pensamiento corporal. Cuando restringimos el pensamiento a lo mental, toda nuestra experiencia se ve disminuida. Nuestra vida se convierte en algo impersonal. Si nuestras relaciones son solamente desde lo mental y desde lo verbal, se ven empobrecidas. Y en nuestro mundo, nuestra cultura, el mundo occidental, la sofisticación y el alejamiento que creamos cuando le damos preponderancia a lo visual y a la palabra hablada y privilegiamos la mente cognitiva, estoy hablando de privilegiar, acá siempre estoy hablando de equilibrio entre las mentes, no es que vamos a sacar la cognitiva, estamos diciendo cuando privilegiamos la mente cognitiva y nos distanciamos de nuestra mente somática, ¿qué sucede? Y acá no me estoy refiriendo al distanciamiento físico de los últimos tiempos por el tema que ya conocemos todos, sino a todo lo que nos ha llevado a confiar en lo verbal, en lo visual, en lo cognitivo, hasta el punto de dejar de lado las experiencias. Hace tiempo que el universo de la comunicación no verbal está empobrecido, y no me refiero a lo gestual, sino a esto de lo que estamos hablando ahora, los lenguajes de los sentidos, que nos asisten en la apreciación, la plenitud, la presencia con nosotros y con otras personas. Ustedes saben que hace años se empezó a desarrollar este interés en estudios sensoriales, así se llama, esa es la palabra, esos son los términos, estudios sensoriales, en una conjunción de antropología, sociología, historia, arqueología, geografía, comunicación, religión, filosofía, literatura, historia del arte, arte, museología, cinematografía, medios, actuación, fenomenología, estudios sobre discapacidad, artes estéticas, arquitectura, urbanismo, diseño. Estos conocimientos se utilizan, por ejemplo, en la relación motivadora en la construcción y diseño de espacios y también en la forma en la cual respondemos somáticamente a los entornos. Muchas de esas investigaciones proponen exquisitas exploraciones multisensoriales. Hay actividades
cursos, talleres, a través de territorios tangibles, paisajes olfativos, paisajes sonoros, invitaciones a tener una experiencia completa y a entrenar esto que el humano ha dejado de lado, el humano de esta cultura. El modo en el que cocinamos, el modo en que saboreamos la comida, que nos acurrucamos en la cama, que reconocemos las texturas, que percibimos los aromas. Una de las áreas importantes de investigación es esta, la del olfato. Se descubrió que en los idiomas occidentales tenemos muy pocas palabras para nombrar olores. Sin embargo, en otras culturas hay buenos lexicones e incluso estructuras gramaticales relacionadas con el olor. Los biólogos evolutivos sugieren que la anatomía cerebral de los occidentales se modificó en los últimos tiempos. Ahora hay mucha más preponderancia del desarrollo de lo visual en la configuración cerebral, obviamente, mientras que antes los humanos se guiaban más a través de los olores, como muchas otras culturas lo siguen haciendo. No tenemos palabras. ¿Cómo describirían un olor nuevo sin recurrir a una comparación o a una metáfora? Y acá la pregunta, ¿no lo solemos porque no tenemos esa distinción lingüística o no tenemos la palabra porque directamente no lo percibimos? Cuando no hay palabra ni atención, estamos en una versión invisible o invisibilizada de parte de la realidad. Vamos a ver un modelo de contar cuáles son los otros sentidos que va más allá de esos 5 sentidos enunciados por Aristóteles. Muchos de ustedes conocen a este señor, el señor Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, la pedagogía Waldorf. Él tenía una clasificación muy avanzada para esa época de cuáles son los sentidos. Él decía que tenemos 12 sentidos y los dividía así: los sentidos corporales, los sentidos emocionales y los sentidos cognitivos o sociales. Dentro de los corporales, él incluía el sentido del tacto, el sentido vital o bienestar, el sentido del movimiento propio, eso con lo cual estuvimos jugando hace un ratito, la propiocepción, y también el sentido de equilibrio o sistema vestibular. O sea que dentro de los corporales tenemos tacto, sentido vital, movimiento, propiocepción, equilibrio o sistema vestibular. También habló de los sentidos emocionales y acá incluyó al sentido térmico, al sentido del gusto, al del olfato y al de la vista. Y dentro de los cognitivos o sociales incluyó el oído, porque él consideraba que la comunicación, el lenguaje era a través del oído. El sentido del pensamiento ajeno, esto es muy interesante porque él ya hablaba del sentido de pensamiento ajeno, algo que en la psicología cognitiva se tomó cuando se empezó a hablar de la teoría de la mente. La teoría de la mente es esa que la gente dentro del Asperger, en el nivel en el cual esté, no ha desarrollado eso de poder percibir que el otro es un otro. Entonces tenemos el sentido de yo ajeno, que es esa percepción del otro. Hay humanos que no lo tienen desarrollado desde lo biológico. Tendríamos otro taller entero para hablar de esto. Entonces, vimos que este señor, hace muchos años, hablaba de otros sentidos y los organizaba de esta forma. No vamos a entrar hoy a hablar específicamente del modelo de él. Ahora, desde la biología y los nuevos investigadores hablan de todavía muchos más sentidos.
Y vamos a ver de qué se trata. Seguramente esto les va a abrir el interés y se van a poner a investigar más acerca del tema. Nosotros conocemos el sentido de la vista y hay algunos investigadores que no consideran que la vista sea un solo sentido, sino que lo subdividen en luz, color, rojo, verde y azul, como sentidos diferentes. La audición, con toda la variedad de detalles que tiene la audición, que ya estuvimos nombrando y en la que no nos va a dar el tiempo para entrar hoy. El olfato, que ya nombramos. Solo voy a decirles que hay más de 2000 terminaciones, perdón, se me fue, receptores para el olfato. El gusto, y algunos consideran que el gusto debería dividirse en los receptores dulce, salado, ácido, amargo y umami, que es el famoso quinto sabor, que es el sabor aumentado, la sensación expandida de sabor. Y el tacto subdividido en tres, en lo que es táctil, que es solo a través de la piel y un solo estímulo, la sinestésica, que son los músculos y los tendones, y la háptica, la áptica, que son los dos, el sistema cutáneo y el motor al mismo tiempo. Otro sentido es el sentido del dolor, y hay tres tipos de dolor. Hay dolor cutáneo, dolor somático, cuando decimos que nos duelen los músculos, por ejemplo, y el visceral, que es cuando nos duele la panza o nos duele cualquier cosa que sintamos que está adentro. Después está el sentido de la mecanorrecepción, donde está el equilibrio, la aceleración rotacional, la lineal, la propiocepción, las articulaciones, la kinestesia, el sentido de estiramiento muscular, el sentido que nos hace percibir los tendones de los músculos esqueléticos y el que nos hace sentir la longitud del músculo y nos trae información acerca de cómo están los músculos y cómo se están moviendo. Dentro de temperatura tenemos frío y calor. Y los interoceptores, y acá tal vez alguno de ustedes esté pensando, pero ¿cómo puede ser? ¿Hay gente que puede notar todo esto? Sí, hay gente que puede notar todo esto, como es su presión sanguínea, como su presión arterial, la venosa central, la temperatura interna, el contenido de oxígeno en la sangre, el pH del fluido cerebroespinal. Bueno, estas las conocen todos, sed, hambre. También esta inflación pulmonar, la sensación de vejiga llena y de estómago lleno son considerados sentidos también. Bien, un montón de información. Sigamos un poquito más. Y vamos a volver al lenguaje del tacto. Es el lenguaje que nos proporciona el tacto. Entonces, mientras yo voy hablando, me gustaría que, si quieren con las cámaras prendidas o con las cámaras apagadas, hagan una exploración mientras me escuchan. Y vamos a hacer una diferenciación entre lo que mi mano toca y cómo mi mano es tocada por lo que estoy tocando. Entonces los invito a que vayan recorriendo con su mano, su cuerpo, a través de la ropa o directamente sobre la piel. Como vimos al principio de la presentación, en la gestación somos tocados. Cuando nacemos, incluso antes, comienza el sensoriar. Y no me refiero al sentir de las emociones. El verbo percibir tal vez nos quede corto. Quizás
podemos empezar a crear nuevas palabras para esto que podríamos llamar inteligencia sensorial. Entonces, los invito a explorar la mente de la piel, a recorrer los cuerpos con los ojos de las yemas de los dedos, accediendo a la sabiduría de los cuerpos. Ese conocimiento que, como dicen Judith Delosier y Robert Dills, está en el músculo, también está en la piel, en cómo se nos presenta todo ese infinito de sensaciones. Esa piel que a medida que vamos creciendo es menos y menos tocada. Hay grandes estudios acerca de qué pasa con la gente grande que no es acariciada y que no es tocada. Entonces, bueno, juguemos con nuestra propia piel. Esa piel que nos cubre por dentro y por fuera, la que es la más sensible de todos los órganos. Es el primer medio de comunicación, es el más eficaz protector. Todo el cuerpo está cubierto de piel. Incluso la córnea transparente del ojo está recubierta por un tipo de piel modificada. La piel se vuelve hacia adentro para cubrir los orificios como la boca, las aletas de la nariz, el canal anal. Vayan notando como en diferentes partes del cuerpo la piel va variando de textura, de flexibilidad, de color, de olor, de temperatura, de inervación. Nuestras pieles, sobre todo en la cara, recogen nuestras experiencias de vida y llevan con ellas su propia memoria. Pieles lisas o con arrugas, nuestras pieles suelen estremecerse con la suavidad de una caricia. Y el desarrollo de esa sensibilidad depende, en gran medida, de los estímulos que va recibiendo y la conciencia que vayamos desarrollando a través de ellos. ¿Será acaso que nuestra mente cognitiva limita nuestra posibilidad de sensoriar? ¿Sensoriar? ¿Será que cuando nos contaron que teníamos 5 sentidos, obedientemente nos limitamos a atencionar solo hacia ellos? ¿Será que si entendemos que hay más sentidos, podremos expandir nuestro propio universo y de esa forma ampliar nuestra vivencia de esta mente somática de la cual hablamos todo el tiempo? Pueden seguir su propio cuerpo, su propia intimidad. No lo priven de caricias. Sientan las terminaciones nerviosas de la propia piel. Y quiero hacer una diferenciación entre dos conceptos para terminar. Las exploraciones sensoriales nos invitan a vivir en el presente, a estar acá, ahora. Y hay una gran diferencia entre vivir en el momento y vivir para el momento. Tómense unos segundos para pensar acerca de la diferencia. Una cosa es vivir acá, presente con nosotros mismos, presentes con los demás. Y vivir para el momento sería una cuestión absolutamente hedónica, tal vez egoísta, tal vez, bueno, sí, hago lo que me place ahora y no me importa nada más. Eso sería vivir para el momento. Ahora, vivir en el momento trae toda la riqueza de la sensorialidad, de la comunicación, del intercambio de aire que hacemos con el planeta. Nos pone en contacto también con el campo, nos conecta, nos retroalimenta. Cuando vivimos en el presente, el receptor interno está encendido
y podemos conectarnos con nosotros, con los demás y con el latido de la tierra. Me preguntan, ¿eso se puede? Sí, claro que se puede. Permaneciendo en ese campo expandido, desde nuestros sentidos, podemos conectar a través de esa conciencia de conexión y de amor. La presencia de los sentidos genera apertura de la intuición, pero eso es tema para otro encuentro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Y terminé puntualmente en el horario que Marcelo me pidió para que le dé tiempo para el próximo. Me alegra muchísimo verlos y bueno, seguimos en contacto, vamos a estar en contacto todo este tiempo.